La sangre acumulada en las sábanas blancas del hospital fue mi último recuerdo. La traición tiene un sabor a cobre muy particular, sobre todo cuando tu marido le da la mano a su amante mientras el monitor cardíaco se detiene. Él se quedó con el legado de mi familia. Me quitó la vida. Entonces, la realidad dio un salto hacia atrás. Despertar 5 años antes, con sus falsos brazos de consuelo rodeándome los hombros, fue nauseabundo, pero un nuevo pensamiento dibujó una sonrisa cruel en mi cara. Quería tanto el imperio, pues ahora puede quedarse con la deuda. El oxígeno me quemaba los pulmones. Jadeé, sentándome de golpe en la cama. Mis manos se aferraban al edredón, el sudor me pegaba el pelo a la frente, el olor estéril de la UCI, el pitido rítmico y burlón del electrocardiograma, el frío de la insuficiencia hepática, todo había desaparecido. En su lugar, olía a un caro café de tueste francés. Sentía el algodón egipcio de alta calidad bajo mis palmas. Elena, cariño, estás temblando. Esa voz fue un golpe físico. Giré la cabeza lentamente. Ricardo estaba sentado al borde del colchón. Ya iba vestido con su traje azul marino hecho a medida, ajustándose los puños. Parecía preocupado. La arruga de su ceño era perfecta. La ligera inclinación de su cabeza estaba calibrada para proyectar la máxima empatía. Tenía 34 años. Otra vez. Desprovisto de esa arrogancia satisfecha e hinchada que llevaba el día que morí. Se me cortó la respiración. Le miré las manos. En mi último recuerdo, esas manos descansaban íntimamente en la cintura de Verónica, mientras yo me asfixiaba con mis propios órganos fallando. Ahora, una de esas manos se acercaba para tocarme la rodilla. Retrocedí con violencia. Ricardo parpadeó, su mano congelada en el aire. «Oye, tranquila. Fue otra vez la pesadilla de tu padre». ¿Mi padre? La revelación me golpeó como un tren de mercancías. Cogí el móvil de la mesita de noche. 14 de octubre, 5 años atrás, 3 semanas después del infarto mortal de mi padre, 2 días antes de que la Junta de Transportes Soler votara al director ejecutivo interino. En mi vida anterior, hoy era el día en que empezaron los gritos. Hoy fue el día que encontré a Ricardo rebuscando en el despacho privado de mi padre, preparando una propuesta para presentarla a la Junta a mis espaldas. Discutimos amargamente. Le llamé parásito. Entré en esa sala de juntas, invoqué mi mayoría de acciones y tomé el timón de Transportes Soler para honrar el legado de mi padre. Y al hacerlo, entré con los ojos vendados en un matadero financiero. Elena. La voz de Ricardo tenía ahora un toque de irritación, apenas disimulado bajo la preocupación marital. Tienes que calmarte. Tenemos la reunión con Garcés esta tarde. Le miré de verdad. Vi la ligera tensión en su mandíbula, el golpeteo inquieto de su zapato Oxford de cuero contra el suelo de madera. Estaba desesperado. Se había casado con la hija del jefe. Había interpretado al leal gerente intermedio durante 7 años, y ahora el viejo estaba muerto. Ricardo quería el trono. Podía saborearlo. Obligué a mis músculos a relajarse. La adrenalina que se retiraba me dejó con una claridad fría y aterradora. No solo estaba viva, estaba armada. Sabía lo que estaba enterrado en las cuentas de Transportes Soler. Mi padre era un hombre orgulloso, pero un terrible hombre de negocios moderno. Para mantener a flote nuestra flota nacional de camiones contra competidores agresivos impulsados por la tecnología, había contratado préstamos tóxicos a través de una entidad fantasma en las Islas Caimán. 60 millones de euros a un tipo de interés abusivo, garantizados por los activos físicos y los inmuebles comerciales de la empresa. El primer pago masivo vencía exactamente en 8 meses. En mi primera vida, pasé 4 años luchando contra esa deuda. Liquidé mi fondo personal, vendí las joyas de mi madre. Trabajé 100 horas a la semana hasta que mi sistema inmunológico colapsó, desesperada por salvar el nombre de la familia. Mientras tanto, Ricardo malversaba el capital limpio que quedaba. Lo desviaba a cuentas en el extranjero con su asesora, Verónica, y solicitó el divorcio en el momento en que el banco inició la ejecución hipotecaria. «Tienes razón», susurré. Mi voz era ronca.
Me aclaré la garganta y me miré las manos. Estaban sanas, sin marcas de agujas intravenosas. Lo siento, Ricardo, es que estoy muy cansada. Su postura se suavizó al instante. La tensión depredadora se alivió. Volvió a sentarse, colocando una mano cálida en mi hombro. Esta vez no me aparté. Absorbí el contacto, analizándolo como un científico que observa un espécimen tóxico. «Sé que lo estás, cariño», murmuró, inclinándose para besarme la sien. Contuve la respiración para no tener arcadas. «Has llevado mucho peso. El funeral de tu padre, la herencia, los abogados. Es demasiado para cualquiera». «La reunión de hoy», dije, manteniendo los ojos fijos en las mantas. «La Junta querrá un plan de sucesión. Esperarán que yo dé un paso al frente». Ricardo suspiró, un sonido pesado y teatral. «Elena, mírate. Estás agotada. Estás de luto. Ponerte en el lugar de Arturo ahora mismo te destruiría. Transportes Soler es una bestia. No tienes ni idea», pensé. «Pero es la empresa de mi familia», dije, interpretando mi papel. Inyecté un ligero temblor en mi voz. «Si no la dirijo yo, ¿quién lo hará? La Junta la destrozará. Déjame encargarme de ellos», dijo Ricardo con suavidad. Fue tan fácil. La trampa se estaba activando, y él pensaba que era quien tiraba de la palanca. He sido director de operaciones durante 3 años. Conozco la logística. Conozco a los coordinadores. Conozco a los clientes. Déjame asumir como director ejecutivo, solo temporalmente, hasta que te recuperes. Levanté lentamente la vista hacia él. Dejé que se me llenaran los ojos de lágrimas. No fue difícil. El dolor por mi padre todavía era una herida abierta y sangrante, recién reabierta por esta regresión imposible. «¿Harías eso?», pregunté. Mi voz apenas un susurro. «¿Asumirías todo eso por mí?». «Por supuesto que sí», apretó mi hombro. Sus ojos brillaban con una mezcla repugnante de triunfo y falsa devoción. «Somos un equipo, Elena. El legado de tu padre está a salvo conmigo. Te lo prometo». Me incliné hacia adelante y escondí la cara en su pecho. Me rodeó con sus brazos, acariciándome el pelo. Apreté la mejilla contra la lana cara de su traje, mirando fijamente la pared del dormitorio. «Gracias, Ricardo», musité contra su chaqueta. «No sé qué haría sin ti». Una sonrisa lenta y escalofriante se extendió por mi rostro, completamente oculta a su vista. «Cógela. Coge el título. Coge el despacho. Coge el barco que se hunde y encadénatelo directamente a tu propio tobillo». Iba a dejar que se ahogara. Las paredes de caoba de Garcés y Asociados, en pleno barrio de Salamanca, olían a cera de limón y papel viejo. La mesa de la sala de juntas se extendía como una pista de aterrizaje, intimidante y fría. En mi vida pasada, me había sentado a la cabeza de esta mesa, flanqueada por hombres mayores y hostiles, que me veían como una heredera mimada. Había golpeado esta misma madera con los puños, exigiendo respeto, exigiendo el título de directora ejecutiva. Hoy me senté en la dos. Llevaba un jersey de cachemira negro y grande, que me hacía parecer frágil. Sostenía un pañuelo arrugado. Arturo Garcés, el abogado de mi padre durante 30 años, se ajustó las gafas. Me miró con profunda preocupación paternal. «Elena, querida, ¿estás segura de que te sientes con fuerzas para esto? Podemos posponer la discusión sobre la reestructuración corporativa hasta que finalice la legalización del testamento». «La Junta no esperará, Arturo», interrumpió Ricardo. Estaba sentado perfectamente recto, con las manos juntas sobre la mesa. Usaba su voz de mando. «Tenemos proveedores que se están poniendo nerviosos. La competencia ya está rodeando nuestras rutas de envío. Transportes Soler necesita un liderazgo decidido, hoy». Garcés frunció ligeramente el ceño. Sus ojos se desviaron hacia Ricardo antes de volver a mí. «Sea como sea, Ricardo, la mayoría de los derechos de voto, el 65%, pasaron directamente a Elena tras la muerte de Arturo. El 35% restante se divide entre los accionistas minoritarios. Solo Elena decide el liderazgo interino.
El silencio se apoderó de la sala. 3 miembros minoritarios de la Junta, Díaz, Herrero y Rubio, me observaban como buitres. Esperaban una pelea. Conocían mi temperamento. Conocían mi orgullo. «Elena», dijo Herrero con su voz ronca, rompiendo el silencio, «tu padre fue un gigante en esta industria, pero el transporte es un negocio brutal. Necesitamos a alguien que entienda la cadena de suministro. Sin ofender, pero un título en Historia del Arte no te prepara exactamente para negociaciones sindicales». En mi última vida, le tiré un vaso de agua a la pared cuando dijo eso. Hoy me encogí en mi silla. Dejé escapar un suspiro tembloroso y me sequé los ojos con el pañuelo. «Lo sé», susurré. Los hombres parpadearon. Ricardo se puso rígido. Claramente no esperaba que me rindiera tan rápido, incluso después de nuestra conversación de la mañana. «Sé que no soy mi padre», continué, mi voz temblando perfectamente. «He pasado las últimas 3 semanas intentando leer los informes trimestrales y solo son números. Es abrumador. Cada vez que miro su escritorio, solo lo veo a él. Una sola lágrima rodó por mi mejilla. No la limpié. La expresión de Garcés se suavizó con lástima. «No puedo hacerlo, Arturo», dije, mirando al abogado. «No puedo ser lo que mi padre era. No ahora mismo. Mi médico dice que mi presión arterial es peligrosamente alta. Solo necesito alejarme». Ricardo vio la oportunidad con la gracia de una hiena hambrienta. «Caballeros, Arturo, ven el peaje que esto le está costando. Como su esposo y como actual director de operaciones, estoy preparado para asumir el rol de director ejecutivo con efecto inmediato». Díaz se cruzó de brazos. «¿Director ejecutivo interino?» «Permanente», replicó Ricardo, su tono endureciéndose. «Si voy a negociar los nuevos contratos sindicales y a estabilizar las relaciones con los proveedores, necesito autoridad total. Los directores interinos carecen de la influencia para hacer cambios estructurales a largo plazo». Elena está de acuerdo. Me miró, una orden silenciosa en sus ojos. Asentí dócilmente. Ricardo ha estado dirigiendo las operaciones diarias durante meses mientras papá estaba enfermo. Conoce la empresa. Quiero transferirle mis derechos de voto. Por delegación. Garcés se reclinó en su silla de cuero. Una profunda arruga se formó entre sus cejas. No confiaba en Ricardo. Nunca lo había hecho. Era un viejo sabueso que podía oler el mal carácter a 1 milla de distancia. ¿Una transferencia total por delegación?, preguntó Garcés con pesadez. «Elena, te desaconsejo firmemente que renuncies a tanto control. Si Ricardo toma decisiones con las que no estás de acuerdo, no lo haré», dijo Ricardo bruscamente. Se corrigió, suavizando su tono. «Consultaré todo con Elena, pero necesita que le quiten esa carga de los hombros. Arturo, por favor», supliqué, mirando al viejo abogado directamente a los ojos. Intenté comunicarme con una sola mirada. «Solo hazlo. Prepara los papeles. Control operativo total. Autorización financiera total. Y la transferencia de mis derechos de voto. Solo quiero irme a casa». Garcés me miró durante un largo y pesado momento. Suspiró, abriendo su maletín de cuero. «Muy bien. He preparado los borradores de la escritura de apoderamiento general. Si estáis de acuerdo, he llamado a un notario para que venga a la oficina y lo elevemos a público ahora mismo. Mañana a primera hora se presentará en el registro mercantil». Deslizó una gruesa pila de papeles sobre la mesa. Ricardo no se movió, pero pude ver el pulso saltando en su cuello. Sus ojos seguían los documentos como un depredador observa a su presa desangrarse. Cogí la pesada pluma que mi padre me había regalado para mi graduación universitaria. El metal estaba frío contra mi piel. No leí los documentos. Sabía lo que decían. Le daban a Ricardo las llaves del castillo. Lo hacían legalmente responsable como principal ejecutivo y director fiduciario de Transportes Soler. Firmé mi nombre en la línea de puntos. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Con cada trazo de la pluma, sentí que un peso masivo y sofocante se levantaba de mi pecho. Los 60 millones de euros en deuda tóxica. La garantía ilegal en el extranjero que mi padre había firmado. La próxima huelga sindical.
el inminente colapso del mercado en el sector del transporte. Le pasé los papeles a Ricardo Montes. Cogió la pluma. Su mano estaba notablemente firme. Firmó su nombre con una floritura audaz y agresiva. Cuando terminó, levantó la vista hacia los miembros de la Junta. El yerno servicial y atento había desaparecido. Su mandíbula estaba apretada, sus ojos eran fríos. «Gracias, Elena», dijo Ricardo. No era una declaración de gratitud, era un despido. Se volvió hacia Herrero. Primer punto del orden del día. Quiero que se revisen las previsiones del tercer trimestre. Vamos a recortar el presupuesto de mantenimiento en un 15% y reasignarlo a la compensación de ejecutivos y a la expansión corporativa. Necesitamos parecer agresivos ante el mercado. Herrero frunció el ceño. Recortar el mantenimiento... Nuestros camiones ya están llegando al 1.000.000 de kilómetros, Ricardo. Si cortamos el mantenimiento, tendremos averías. Tendremos mercancía parada. Entonces alquilamos camiones nuevos, espetó Ricardo. No voy a permitir que parezcamos una operación familiar en declive. Me levanté en silencio. Ni Ricardo ni los miembros de la Junta me prestaron atención. La dinámica de poder había cambiado en el momento en que la tinta se secó. Ahora era irrelevante para ellos. Solo la viuda afligida del antiguo régimen. Salí de la sala de juntas. La pesada puerta se cerró detrás de mí, amortiguando la voz autoritaria de Ricardo. De pie en el pasillo silencioso y alfombrado del bufete de abogados, me apoyé en la pared. Me cubrí la boca con la mano. No estaba llorando. Me estaba riendo. Mis hombros se sacudían con una risa silenciosa y violenta. Iba a recortar el mantenimiento. Iba a gastar dinero que no tenían para parecer agresivo. No tenía ni idea. No había visto el libro de contabilidad oculto. Pensaba que acababa de heredar una mina de oro y ya estaba eligiendo las cortinas para su nueva mansión. Acababa de atarse a la silla eléctrica y pedía ansiosamente que accionaran el interruptor. 3 días después, Ricardo se instaló en el despacho de la esquina de mi padre. Entré en el edificio con el pretexto de recoger las pertenencias personales de mi padre. La planta corporativa ya era irreconocible. El pesado globo terráqueo antiguo que mi padre tanto apreciaba había sido arrinconado. En su lugar había un elegante y minimalista bar. Los sillones de cuero habían sido reemplazados por sofás italianos modernos y estériles que parecían pertenecer a una discoteca, no a un centro de logística de transporte. Ricardo estaba detrás del enorme escritorio de roble, gritando por sus auriculares. No me importa lo que diga el gerente regional. Diles que desvíen a los conductores por el centro secundario. No, no vamos a pagar horas extras. Si no les gusta, que se busquen otro camión. Golpeó el escritorio con el puño, cortando la llamada. Levantó la vista y me vio de pie en la puerta, sosteniendo una caja de cartón vacía. Por una fracción de segundo, la irritación cruzó su rostro antes de recordar que se suponía que debía interpretar al marido cariñoso. Elena. Hola. Se levantó, pasándose una mano por el pelo. Perdona, esto es un manicomio hoy. Los directores regionales se están resistiendo a mis nuevos protocolos de eficiencia. No pasa nada, dije suavemente, entrando en la habitación. Solo he venido a por las cosas de papá, sus fotos, sus libros. Claro, claro. Tómate tu tiempo. Ricardo miró su Rolex. Una nueva adquisición, noté. Oro macizo. Pagado sin duda con la tarjeta de crédito de la empresa que ahora controlaba. Escucha, cariño. Tengo una reunión de estrategia muy importante en 10 minutos. He traído a una consultora de eficiencia externa para que me ayude a optimizar la estructura corporativa. Se me heló la sangre. Luego, inmediatamente, ardió de expectación. Sabía exactamente quién era la consultora. Justo en ese momento, la puerta de cristal del despacho se abrió. Ricardo, los archivos de recursos humanos son un desastre. Necesitamos. La mujer se detuvo en seco cuando me vio. Verónica. Tenía exactamente el mismo aspecto que recordaba de mis pesadillas. Pelo oscuro y liso cortado en un bob afilado. Postura impecable. Un traje de chaqueta de color carbón a medida que le quedaba como una segunda piel,
combinado con unos zapatos de tacón que resonaban bruscamente en el suelo de madera. Era despiadada, brillante y carecía por completo de brújula moral. En mi primera vida, ella había sido la arquitecta de mi ruina financiera, ayudando a Ricardo a ocultar activos antes de que llegara la bancarrota. Sentí un dolor fantasma en el pecho. Un recuerdo de la habitación del hospital donde ella había estado a los pies de mi cama, mirándome con un disgusto apenas disimulado mientras yo moría. Me clavé las uñas en las palmas de las manos hasta que el dolor físico me devolvió a la realidad. Respira. Interpreta el papel. Oh, dijo Verónica, recuperándose al instante. Mostró una sonrisa brillante y profesional. Debes de ser Elena. Siento mucho tu pérdida. Tu padre construyó una base increíble aquí. Extendió una mano. La miré. La misma mano que había acariciado el rostro de Ricardo en la UCI. La misma mano que había falsificado mi firma en documentos de transferencia de activos. Le devolví la sonrisa, una sonrisa frágil y dulce. Extendí la mano y le estreché la suya cálidamente. Gracias, Verónica. Encantada de conocerte. Miré a Ricardo. Es muy amable por tu parte traer ayuda experta, Ricardo. Sé lo pesada que es esta carga. Ricardo hinchó ligeramente el pecho. Verónica es de las mejores. Ha reestructurado la logística de 2 empresas del IBEX 35. Va a ayudarme a recortar gastos superfluos por aquí. Estoy segura de que lo hará, dije, mi tono goteando una sinceridad genuina e inocente. Coge lo que necesites. Sinceramente, no quiero tener nada que ver con las finanzas. Me da dolor de cabeza. Verónica y Ricardo intercambiaron una micromirada. Fue tan rápida que una persona normal se la habría perdido. Una mirada de diversión compartida. Mira a la esposa tonta y débil. Ya estaban midiendo la carne del cadáver. Nos encargaremos de todo, Elena, dijo Verónica con suavidad. Deberías centrarte en recuperarte. Lo haré, dije. Me volví hacia la estantería y empecé a colocar las fotografías enmarcadas de mi padre en la caja de cartón. Ah, por cierto, Ricardo. ¿Sí? Él ya estaba mirando una hoja de cálculo que Verónica le había entregado. Estuve hablando con Arturo Garcés esta mañana sobre el seguro de vida y el antiguo fondo fiduciario del abuelo. La cabeza de Ricardo se levantó de golpe. Dinero. La palabra siempre captaba su atención. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, el seguro de vida estaba separado de la empresa. Me lo pagaron directamente a mí. Unos 5 millones. Mantuve la espalda hacia ellos, envolviendo cuidadosamente un marco de fotos en plástico de burbujas. Y el fondo del abuelo venció la semana pasada. Son otros 3 millones en activos líquidos. Silencio total en la habitación. Podía sentir la codicia que irradiaban los dos, como el calor de un horno. 8 millones de euros en efectivo, limpios y sin ataduras. Estaba pensando, continué, finalmente girándome para enfrentarlos con una expresión de desamparo. Debería ponerlo en la empresa, ya sabes, para ayudarte con la expansión. Los ojos de Ricardo se abrieron de par en par. Literalmente dio medio paso hacia mí. Elena, eso sería increíble. Con 8 millones de capital líquido, Verónica y yo podríamos apalancar una compra masiva de nuestro mayor competidor regional. Es un movimiento estratégico muy sólido, intervino Verónica, su voz ronroneando con aprobación. Eso pensé, dije, pero Arturo se enfadó mucho conmigo. Dijo que estaba siendo demasiado emocional. Me llevó directamente a la notaría y constituimos una sociedad patrimonial a mi nombre para gestionar esos fondos. Dijo que así son legalmente intocables para la empresa y sus deudas. Ricardo se congeló. La sangre desapareció de su rostro. ¿Una sociedad patrimonial? Sí, suspiré, con aspecto profundamente frustrado. Dijo que no puedo tocar el capital principal durante 10 años, solo los intereses. Y no puedo usarlo como garantía para Transportes Soler. Me hizo firmar los papeles hace 1 hora. Dijo que papá le hizo prometer que blindaría mi patrimonio personal. Vi la mandíbula de Ricardo apretarse con tanta fuerza que pensé que se le romperían los dientes. Acababa de perder 8 millones de euros de capital gratuito. Arturo se ha extralimitado, dijo Ricardo,
con la voz tensa, apenas controlando su rabia. Solo es un abogado. No tiene derecho a dictar tus finanzas. Lo sé, gemí, pero ya sabes cómo es Arturo. Me presionó para que lo hiciera. Y, sinceramente, Ricardo, después de mirar todos esos documentos legales, estaba tan confundida. Solo firmé donde me dijo. Le miré con ojos grandes y confiados. Pero no pasa nada, ¿verdad? Dijiste que Transportes Soler es increíblemente rentable. No necesitas mi pequeño fondo fiduciario. Ricardo tragó saliva. Forzó una sonrisa que parecía una mueca. Claro, por supuesto que no lo necesitamos. Es solo que habría acelerado nuestro calendario. Bueno, tú y Verónica sois muy listos, dije alegremente, cogiendo mi caja. Os dejo para que sigáis optimizando. Que tengáis una buena reunión. Salí del despacho. Mientras esperaba el ascensor, miré mi móvil. Tenía un mensaje de Arturo Garcés. Los 8 millones están bien guardados, intocables para cualquiera, incluidos los acreedores. ¿Estás segura de esto, Elena? Escribí de vuelta. Nunca he estado más segura, Arturo. Las puertas del ascensor sonaron y se abrieron. Entré. El primer pago de intereses de Transportes Soler sobre el préstamo oculto vencía en 14 días. Eran exactamente 640.000 euros. Las reservas de efectivo que Ricardo creía tener ya estaban comprometidas con las nóminas operativas. Que renovaran el despacho, que contrataran consultores de eficiencia, que jugaran a ser directores ejecutivos. La cuenta atrás había comenzado. La casa, un chalet en La Moraleja, estaba completamente a oscuras cuando oí su llave girar en la cerradura de la puerta principal. Era la 1:15 de la madrugada. 14 días desde que murió mi padre. 12 días desde que Ricardo firmó alegremente su propio futuro financiero. Me senté en el sillón junto a la ventana. El resplandor de la farola proyectaba sombras largas y distorsionadas sobre la alfombra del salón. No encendí ninguna lámpara. Simplemente lo observé entrar en el vestíbulo. Ricardo se movía con pesadez. Dejó caer su maletín de cuero sobre la consola con un ruido sordo. Se aflojó la corbata y se apoyó en la pared, frotándose las sienes. El conquistador vibrante y agresivo que había comandado la sala de juntas una semana antes había desaparecido. En su lugar, había un hombre descubriendo que la corona que robó estaba forrada de cuchillas de afeitar. «Estás despierta hasta tarde», murmuró, notando mi silueta. No sonaba cariñoso, sonaba irritado. «No podía dormir», dije suavemente, llevando mis rodillas hasta el pecho. «¿Cómo fue la oficina?» «Te perdiste la cena otra vez». «Ocupado». Entró en la cocina, abriendo la nevera. La luz blanca y estéril inundó su rostro, resaltando las profundas bolsas moradas que se formaban bajo sus ojos. La nómina del tercer trimestre se cerró hoy. Las demandas del sindicato son absurdas. Quieren un aumento por el coste de la vida. ¿Podemos permitírnoslo?, pregunté. Mi voz era la imagen de la inocente preocupación de esposa. Ricardo cerró de golpe la puerta de la nevera. Cogió una botella de whisky del mostrador y sirvió 2 dedos en un vaso, sin hielo. «Es un problema de flujo de caja», espetó, bebiéndose la mitad del licor de un trago. Hizo una mueca mientras le quemaba al bajar. «Tu padre dirigía este lugar como una organización benéfica. Daba bonificaciones como si fueran caramelos, pero las reservas líquidas reales son escasas. Gran parte de nuestro capital está inmovilizado en cuentas por cobrar, clientes que pagan a 90 días. Se estaba mintiendo a sí mismo, intentando que las cuentas cuadraran. Yo sabía la verdad. Mi padre no lo había dirigido como una organización benéfica. Lo había dirigido como un hombre que intenta desesperadamente tapar una presa con chicle. Las reservas de efectivo estaban vacías porque habían sido desviadas para pagar el préstamo oculto. «Pero tú y Verónica lo estáis arreglando, ¿verdad?», pregunté. «Dijiste que ibais a recortar gastos». «Lo estamos haciendo», dijo Ricardo a la defensiva. Sirvió otra copa. «Verónica canceló hoy los contratos de arrendamiento del almacén secundario. También retrasamos las cuentas por pagar de nuestros proveedores de combustible. Estamos priorizando nuestro propio capital.
Oculté mi sonrisa detrás de mis rodillas. Estaba retrasando los pagos a los proveedores de combustible. En el negocio de la logística, tu proveedor de combustible es tu oxígeno. Si dejas de pagarles, tus camiones dejan de moverse. Estaba asfixiando a la empresa para crear la ilusión de dinero en el banco. «Eres tan listo, Ricardo», murmuré. No sé cómo papá manejaba todo este estrés solo. Me miró por un segundo. Un destello de pánico genuino cruzó su rostro. Se acercó y se sentó en el borde de la mesa de centro, justo delante de mi silla. Extendió la mano y cogió la mía. Sus palmas estaban sudorosas. «Elena», empezó, su voz bajando a ese registro falso y tranquilizador que usaba cuando quería algo. «Sé que hablamos de tu patrimonio». Arturo realmente lo blindó. No hay ningún resquicio legal, ninguna cláusula de emergencia. Dejé que mi rostro se convirtiera en una máscara de pura tragedia. Le apreté su mano sudorosa. «Llamé a Arturo ayer, tal como me pediste, mentí impecablemente». Se puso furioso. Dijo que si intento disolver la sociedad patrimonial, las penalizaciones fiscales serían enormes. «Es intocable, Ricardo. Lo siento mucho. Sé que querías comprar a ese competidor». Cerró los ojos. Un músculo de su mandíbula se contrajo incontrolablemente. «Vale, de acuerdo. No pasa nada. No lo necesitamos. Tendremos que presionar más con los protocolos de eficiencia. ¿Pasa algo?», pregunté, inclinándome hacia adelante, abriendo mucho los ojos. «¿Estamos en problemas?». «No», dijo rápidamente, levantándose y apartando su mano de la mía. «No, todo está completamente bajo control. Solo son dolores de crecimiento corporativo. Vuelve a dormir, Elena». Caminó hacia las escaleras, llevándose la botella de whisky con él. Me quedé en el sillón, escuchando sus pesados pasos en el suelo de madera de arriba. Pensaba que las facturas de combustible y las nóminas eran sus mayores problemas. Se estaba estresando por centavos, mientras un enorme yunque de 60 millones de euros pendía directamente sobre su cabeza. La primera factura de las Islas Caimán estaba programada para llegar al fax de la empresa en exactamente 48 horas. El colapso no comenzó en la sala de juntas. Empezó en la autopista AP2, en medio de un aguacero otoñal torrencial. Me enteré antes que Ricardo. A las 6 de la mañana, mi móvil personal vibró. Era Tomás, el coordinador principal, que había trabajado para mi padre durante 2 décadas. Tomás era un hombre rudo, fumador empedernido, que vivía y respiraba humos de diésel. En mi vida anterior, Ricardo lo despidió durante la segunda ronda de despidos. En esta vida, había conducido silenciosamente a casa de Tomás 2 días después del funeral de mi padre y le había dado un teléfono desechable. «Elena», la voz ronca de Tomás crepitó a través del altavoz. «Sucedió tal como dijiste que pasaría». Me senté en la cama. Ricardo ya se había ido a la oficina, desesperado por evitar el tráfico de la mañana y exprimir más sangre de la piedra corporativa. «¿Qué camión, Tomás?». «Unidad 402. El remolque frigorífico que transportaba carne de primera para la cuenta de supermercados Kessler». El motor se gripó por completo a las afueras de Zaragoza. Se rompió una biela. «El conductor está bien, pero el camión está muerto en el agua». Cerré los ojos. La cuenta de Kessler era la joya de la corona de Transportes Soler, un contrato anual multimillonario. Mi padre la había mantenido garantizando 0 deterioro y entregas puntuales al minuto. «¿Ricardo recortó el mantenimiento preventivo del 402?», pregunté. «¿Recortarlo?». Tomás soltó una carcajada áspera. «Recortó todo el presupuesto del departamento. El 402 tenía programada una revisión completa del motor la semana pasada. La nueva consultora, esa mujer Verónica, lo marcó como un gasto de capital innecesario y ordenó que el camión volviera a la carretera. Dijo que necesitábamos aprovechar cada camión al máximo. ¿Cuánto tiempo hasta que la carga se estropee? El generador de respaldo del equipo frigorífico falló hace 1 hora. El motor principal alimenta la refrigeración. Con el motor muerto, tenemos quizás 3 horas antes de que $500,000 en carne de primera calidad se convierta en comida para perros.
Estoy intentando conseguir una grúa, pero con los proveedores de combustible poniéndonos en pago al contado desde ayer, nadie quiere enviar una grúa pesada para nosotros. Ahí estaba. Las fichas de dominó estaban cayendo. Ricardo no había pagado a los proveedores de combustible, por lo que las empresas de grúas, que hablaban con los proveedores de combustible, nos negaban el servicio a crédito. «Deja que se pudra, Tomás», dije, con la voz helada. Silencio al otro lado de la línea. «Elena, si perdemos esta carga, Kessler cancelará el contrato. Es un incumplimiento de servicio». «Lo sé. Procesa la avería exactamente según el protocolo. No ocultes nada. Reenvía los correos de denegación de mantenimiento de Verónica a tu correo personal y luego envíamelos a mí. Cuando Kessler llame gritando, pásalos directamente al despacho de Ricardo. «Estás haciendo estallar tu propia empresa, niña», dijo Tomás en voz baja. «Estoy quemando la madera muerta», le corregí. «Confía en mí, Tomás. Mantén la cabeza baja. Me aseguraré de que te cuiden cuando el humo se disipe». Colgué el teléfono y caminé hacia el espejo del baño. Me eché agua fría en la cara. Parecía viva, parecía peligrosa. Para las 11 de la mañana, la oficina corporativa era una zona de guerra. Lo supe porque decidí pasar a llevarle un almuerzo sorpresa a mi trabajador esposo. En el momento en que las puertas del ascensor se abrieron en la planta ejecutiva, oí los gritos. «No me importa el tiempo», bramaba Ricardo. Estaba de pie, en medio de la oficina diáfana, sin chaqueta, con la corbata completamente deshecha. Gritaba a su teléfono móvil. «Dile a Kessler que estamos resolviendo activamente la situación. No me pases con su departamento legal». Verónica estaba de pie cerca de la puerta de su despacho, tecleando furiosamente en un iPad. Su fachada impecable y confiada se estaba resquebrajando. Su pelo estaba ligeramente encrespado y se mordía agresivamente el labio inferior. Entré en la oficina llevando una bolsa de papel de una charcutería de lujo. Adopté una mirada de confusión asustada. «Ricardo», llamé suavemente. Se dio la vuelta bruscamente, con los ojos desorbitados. Me miró. Luego miró la bolsa de la comida, y por un segundo pensé que podría lanzarme el teléfono a la cabeza. «Ahora no, Elena», gruñó, dándome la espalda. «Estoy lidiando con una crisis». «Kessler está cancelando oficialmente el contrato», interrumpió Verónica, con la voz tensa. Ni siquiera se molestó en mirarme. «Acaban de enviar la notificación por correo electrónico. También van a presentar una reclamación a nuestro seguro por la carga perdida. El valor total es de algo más de 600.000 euros». A Ricardo se le cayó el teléfono. Rebotó contra el suelo de madera. «¿600.000 euros?» balbuceó. «Nuestras primas se dispararán y Kessler representa el 30% de nuestros ingresos mensuales». «Se pone peor», dijo Verónica, acercándose a él, bajando la voz, pero no lo suficiente. «Como no cumplimos con el plazo de pago al proveedor de seguros la semana pasada, amenazan con denegar la reclamación por un lapso en la cobertura». Ricardo se agarró el pelo, tirando de él con pura frustración. Había jugado al trile con el dinero de la empresa y lo acababa de perder todo en una sola jugada. «Tú me dijiste que me saltara el pago del seguro», le siseó Ricardo. «Dijiste que necesitábamos el efectivo para el dividendo trimestral. Dije que deberíamos retrasarlo, Ricardo, para mostrar buenos números trimestrales a la Junta», replicó Verónica, su tono venenoso. «No le dije a tu conductor que se averiara en medio de la autopista. El camión se averió porque cancelaste el mantenimiento. Se estaban atacando el uno al otro. Solo hicieron falta 12 días de presión real para que la pareja amorosa e intrigante comenzara a arrancarse la garganta mutuamente. Era la música más hermosa que jamás había oído. Dije, dando un paso adelante tímidamente. Apreté la bolsa de la comida contra mi pecho. «Te traje un sándwich de pavo. ¿Está todo bien? Parecéis estresados». Ricardo se giró lentamente para mirarme. Tenía los ojos inyectados en sangre. Miró mi rostro inocente y desconcertado, y una enfermiza comprensión pareció invadirlo. Estaba atrapado. Él era el director ejecutivo legal. Él era el fiduciario. Este desastre recaía enteramente sobre sus hombros. «Solo deja el sándwich en el escritorio»,
Elena, dijo, su voz completamente hueca. Dejé la bolsa con cuidado. Vale. Por favor, no trabajes hasta muy tarde. Te vas a poner enfermo. Me di la vuelta y caminé de regreso al ascensor. Detrás de mí, la discusión se reanudó. Más silenciosa, pero infinitamente más cruel. Se estaban desangrando y todavía no se daban cuenta de que la arteria principal acababa de ser seccionada. La verdadera explosión no ocurrió en la oficina. Sucedió a la mañana siguiente, dentro del silencioso santuario revestido de roble del antiguo despacho de mi padre. Era un martes. Estaba sentada en el moderno sofá italiano que Ricardo había comprado, bebiendo un café con leche. Había insistido en quedarme en la oficina para apoyarlo después del desastre de Kessler. Ricardo estaba encorvado sobre su escritorio, frotándose los ojos, rodeado de impresiones de saldos bancarios negativos. Verónica recorría la habitación de un lado a otro, hablando por teléfono con una empresa de préstamos a corto plazo, intentando conseguir un préstamo puente abusivo solo para poder pagar las nóminas del viernes. La pesada y anticuada máquina de fax de la esquina del despacho, una reliquia que mi padre se negaba a tirar, de repente cobró vida. Pitó 2 veces, y luego comenzó a escupir lentamente una hoja de papel grueso de alta calidad. En un mundo digital, un fax físico generalmente significaba una de 2 cosas: una demanda o un banco. Ricardo lo ignoró. Estaba demasiado ocupado mirando el aviso de cancelación de Kessler. Verónica detuvo su paseo. Se acercó a la máquina y sacó el papel de la bandeja. Lo escaneó rápidamente. Luego dejó de respirar. La observé desde el sofá, por encima del borde de mi taza de café. Vi el momento exacto en que su cerebro procesó los números. Su postura inmaculada se derrumbó. El color desapareció por completo de su rostro, dejándola como un maniquí de cera. El teléfono se le resbaló de la oreja, colgando a su cadera. «Ricardo», susurró Verónica. Él no levantó la vista. «¿Conseguiste el préstamo? ¿Pueden darnos $500,000 para el jueves?» «Ricardo, mira esto». Su voz temblaba tanto que finalmente captó su atención. Levantó la vista, molesto. Ella se acercó y colocó el papel perfectamente en el centro de su escritorio. Me moví en el sofá, inclinándome ligeramente. Sabía lo que decía el papel. Apex Holdings Limited, Gran Caimán. Notificación de requerimiento de pago. Facilidad de crédito medanín garantizado. Transportes Soler Logística. Ricardo cogió el papel. Leyó las primeras líneas. Parpadeó, sacudiendo ligeramente la cabeza como si intentara despejar una alucinación. Lo leyó de nuevo. «¿Qué es esto?», exigió, su voz de repente muy baja. «¿Qué demonios es Apex Holdings?» «Lee la cantidad adeudada», dijo Verónica. Sonaba como si fuera a vomitar. Los ojos de Ricardo recorrieron la página. Primer plazo solo de intereses. Pagadero al recibir. 640.000 euros. Levantó la vista, su rostro retorcido en total confusión. ¿Solo de intereses? ¿Sobre qué principal? Le dio la vuelta a la página. Había una segunda hoja, un resumen de los términos del préstamo. Vi sus ojos llegar a la línea final. Saldo principal. 60 millones euros. El silencio en la habitación era absoluto. Era el silencio pesado y sofocante de una tumba llenándose de tierra. 60 millones, exhaló Ricardo. El papel temblaba violentamente en sus manos. ¿60 millones? Eso es imposible. No tenemos un préstamo de 60 millones. He mirado los libros. He mirado el libro mayor. Es una entidad fuera de balance, dijo Verónica, su voz aumentando de pánico. Era consultora financiera. Sabía exactamente lo que estaba viendo. Es un préstamo mezzanine, Ricardo. Está garantizado por los activos físicos de la empresa. Las terminales, la flota, la sede. Tu suegro lo hipotecó todo. Ricardo se levantó tan rápido que su silla se estrelló contra el suelo. No, esto es un error. Elena se giró hacia mí, con los ojos desorbitados por el pánico. Dejé con cuidado mi café con leche sobre la mesa de cristal. Le miré con ojos grandes e incomprensivos. ¿Qué pasa?
Cruzó la habitación en 3 zancadas, prácticamente restregándome el papel por la cara. ¿Sabías de esto? Tu padre te habló de un préstamo fantasma en las Islas Caimán. Miré el papel. Dejé que mi boca se abriera. Leí el número en voz alta. 60 millones. ¿Qué? No, Ricardo, eso no puede ser real. Mi padre odiaba las deudas. Pagaba sus coches al contado. «Lee el maldito papel, Elena», gritó. La máscara había desaparecido por completo. Era una rata acorralada. Apalancó toda la empresa. Y el primer pago vence hoy. No tenemos 600.000 euros. No tenemos ni 6.000. Me levanté, dando un paso atrás, dejando que mis manos temblaran. Canalicé cada onza del terror genuino que había sentido en mi primera vida cuando descubrí exactamente este mismo papel. Pero tú eres el director ejecutivo. Ricardo, tartamudeé y con lágrimas brotando instantáneamente en mis ojos. Dijiste que habías mirado las finanzas. Dijiste que Transportes Soler era una mina de oro. Tú firmaste la delegación. La palabra delegación le golpeó como un golpe físico. Retrocedió tropezando, mirando de mí a Verónica. ¿La delegación?, susurró Verónica, el horror amaneciendo en su rostro. Se alejó de Ricardo. Firmaste la delegación. Asumiste toda la responsabilidad fiduciaria. Si la empresa incumple, los acreedores pueden levantar el velo corporativo. Irán a por tus bienes personales, tu casa, tus cuentas. Ricardo se miró las manos que habían firmado con entusiasmo los documentos de transferencia. Las manos que habían buscado robar mi legado. Se había encadenado voluntariamente a un barco que se hundía y había tirado la llave. «Arréglalo», graznó, mirando a Verónica. «Tú eres la consultora. Arréglalo. No se puede arreglar una llamada de margen de 60 millones de euros sin dinero en efectivo», gritó ella, abandonando por completo la fachada profesional. «Estamos muertos. Me metiste en esto, Ricardo. Dijiste que era dinero fácil». «¿Qué quieres decir con dinero fácil?», pregunté suavemente. Ambos se congelaron. Se habían olvidado de que yo estaba en la habitación. Se habían olvidado de que se suponía que debían interpretar al marido cariñoso y a la consultora objetiva. Miré a Ricardo, dejando que las lágrimas corrieran por mis mejillas. «Ricardo, ¿qué quiere decir con dinero fácil?». Me miró fijamente, su boca abriéndose y cerrándose como un pez asfixiándose. No le quedaba nada, ni mentiras, ni encanto. Solo una bomba de 60 millones de euros haciendo tic-tac en sus manos. Y yo estaba de pie, a salvo, detrás de un cristal blindado. El pánico es una emoción fea e indigna. Despoja el barniz de la civilización y solo deja a un animal sudoroso y desesperado. Ricardo pasó las siguientes 48 horas intentando devolverme la granada a las manos. Apenas durmió. Dejó de ducharse. Irrumpía en la casa a horas erráticas, oliendo a café rancio y whisky barato, aferrado a carpetas manila llenas de libros de contabilidad inútiles. El jueves por la mañana me acorraló en la cocina. «Firma esto, Grasno», golpeando un papel arrugado sobre la isla de mármol. Yo estaba arreglando hortensias blancas en un jarrón de cristal. No me inmuté. Dejé lentamente las tijeras de podar y miré el documento. Era una revocación redactada apresuradamente del acuerdo de delegación, transfiriéndome de nuevo todos los deberes fiduciarios y los poderes ejecutivos. «Ricardo, ¿qué es esto?», pregunté suavemente, cortando una hoja muerta de un tallo. «Es una reversión», dijo. Su voz era áspera. Sus ojos estaban muy inyectados en sangre, moviéndose por la cocina como si esperara que Apex Holdings irrumpiera por las ventanas. «Lo he pensado, Elena. Tenías razón. Es el legado de tu padre. No es justo que te lo quite. Tú tienes que estar al mando». Le miré. Realmente le miré. El ejecutivo arrogante y bien vestido que se había burlado de mí en la sala de juntas había desaparecido. Le faltaba la corbata. El botón superior de su camisa estaba arrancado. Estaba suplicando. «Pero no puedo», susurré, retrocediendo, presionando mis manos contra mi pecho en una exhibición de pura vulnerabilidad.
Viste los hechos, Ricardo. 60 millones. Si firmo ese papel, el banco vendrá a por mí. No sé nada sobre reestructuración de deudas. Tú sí, tú y Verónica. Verónica se ha ido, gritó, golpeando el mármol con el puño. El jarrón traqueteó. Se fue ayer. Rescindió su contrato de consultoría y bloqueó mi número. Un pequeño y agudo escalofrío recorrió mi espina dorsal. No hay lealtad entre ladrones cuando la policía está derribando la puerta. Oh, no, jadeé, cubriéndome la boca. ¿Por qué haría eso? Porque es una rata que abandona un barco que se hunde. Cogió el papel y me lo acercó más. Firma el maldito papel, Elena. Si no recuperas la empresa hoy, Apex va a congelar las cuentas operativas. No podremos pagar las nóminas mañana. El Ministerio de Trabajo se involucrará. Se me considerará personalmente responsable de robo de salarios como director ejecutivo en funciones. Finalmente estaba comprendiendo la gravedad de su situación. El derecho mercantil es muy específico. El escudo que protege a los ejecutivos solo se mantiene si no han incurrido en negligencia grave. Recortar el mantenimiento obligatorio de los camiones, incumplir deliberadamente las primas de los seguros y retener ilegalmente los pagos de combustible para fabricar flujo de caja. El brillante plan de eficiencia de Verónica acababa de levantar el velo corporativo. Ricardo no solo estaba perdiendo la empresa, estaba legalmente expuesto. No puedo, Ricardo, dije, mi voz temblando perfectamente. Arturo Garcés me dijo que no firmara nada sin él. El rostro de Ricardo se contorsionó en una máscara de pura rabia. Se abalanzó sobre la isla, agarrándome la muñeca. Su agarre fue brutal, doloroso, estúpida, inútil, gruñó, su aliento caliente y agrio. ¿Vas a firmar esto o vamos a perderlo todo? La casa, los coches, nuestros ahorros. Miré su mano apretada alrededor de mi muñeca. En mi primera vida, este era el momento en que me habría desmoronado. Habría llorado, firmado el papel y pasado los siguientes 5 años pagando sus errores con mi propia sangre y sudor. En cambio, volví a mirarle a los ojos inyectados en sangre. Dejé que la máscara se deslizara solo una fracción de pulgada. Dejé de temblar. Mi respiración se estabilizó. Suéltame, dije. Mi tono no era de miedo. Era de cero absoluto. Ricardo parpadeó, sorprendido por el cambio repentino en mi voz. Aflojó el agarre. No voy a firmarlo, Ricardo, declaré claramente, retirando mi mano. Tú exigiste el trono. Tú firmaste la delegación. Querías dirigir el imperio de mi padre, así que dirígelo. Antes de que pudiera procesar la pura frialdad de mi respuesta, sonó el timbre de la puerta principal. Un zumbido agudo y continuo. Ricardo se congeló. Miró hacia el vestíbulo, su pecho subiendo y bajando. ¿Quién es?, murmuró, pareciendo un animal acorralado. Cogí mis tijeras de podar y volví a las hortensias. Probablemente deberías abrir. Podría ser el cartero o un agente judicial. Ricardo salió, tropezando de la cocina. Oí abrirse la pesada puerta principal de roble. «¿Señor Ricardo Montes?», preguntó una voz grave y desconocida. «Sí. Queda usted notificado. Notificación de incumplimiento e intención de ejecución hipotecaria. Apex Holdings». Sonreí, escuchando el golpe sordo de la carpeta legal al caer en el suelo de la entrada. La píldora de veneno había sido oficialmente tragada. La casa se convirtió en una tumba. Durante las siguientes 3 semanas, la lenta y agónica muerte de Transportes Soler se desarrolló en las noticias locales, en los tribunales de quiebras y en nuestro salón. El banco congeló las cuentas corporativas. Los camiones dejaron de circular. Tomás, mi leal coordinador, orquestó una dimisión masiva de los conductores, citando condiciones de trabajo inseguras debido a los recortes de mantenimiento que Ricardo había impuesto. Los medios locales se hicieron eco de la historia de la masiva pérdida de carga en la AP2. Transportes Soler, una respetada institución de 50 años, fue arrastrada por el barro, y Ricardo recibió cada una de las balas. Como fiduciario legal,
Su nombre estaba en cada demanda. El sindicato lo demandó por salarios impagados. Supermercados Kessler lo demandó por la carne estropeada. Y Apex Holdings, al darse cuenta de que los activos físicos no cubrirían la deuda de 60 millones, presentó una moción para levantar el velo corporativo y embargar los bienes personales de Ricardo. Pasé mis días leyendo junto a la ventana, asistiendo a clases de pilates y reuniéndome tranquilamente con Arturo Garcés. Permanecí legalmente intacta. Mi sociedad patrimonial era un búnker fortificado, completamente aislado de la lluvia radiactiva de la codicia de mi esposo. La fractura final ocurrió en una lluviosa tarde de martes. Estaba haciendo una maleta en el dormitorio principal. Había comprado discretamente un hermoso adosado al otro lado de la ciudad la semana anterior, usando el dinero limpio de mi patrimonio. Me iba esa noche. La producción teatral había terminado. Oí abrirse la puerta principal, seguido por el sonido de tacones altos, haciendo clic furiosamente contra la madera. «Ricardo, ¿dónde estás?» No era Ricardo, era Verónica. Salí del dormitorio y me paré en lo alto de la amplia escalera. Verónica estaba en el vestíbulo, empapada. Su cabello, normalmente inmaculado, pegado a su cráneo. Tenía un aspecto terrible. El estrés del último mes había tallado profundas y feas líneas alrededor de su boca. Ricardo salió de su estudio. Parecía un cadáver andante. No se había afeitado en una semana. Llevaba los mismos pantalones arrugados con los que había dormido. «¿Qué haces aquí?», exigió Ricardo, su voz cargada de agotamiento y hostilidad. «Te dije que nunca vinieras a la casa. Mis cuentas están congeladas, Ricardo», gritó Verónica, su voz resonando en los altos techos. Arrojó un bolso de cuero empapado al suelo. Apex obtuvo una orden judicial porque yo figuraba como oficial financiera externa en tus documentos de reestructuración. Congelaron mis cuentas bancarias personales a la espera de una investigación por fraude. «Ese es tu problema», escupió Ricardo. «Tú redactaste los recortes de mantenimiento. Tú ocultaste el lapso del seguro. Eres tan responsable como yo». «Lo hice por nosotros», chilló, perdiendo por completo la cabeza. «Dijiste que desangraríamos la empresa. Esconderíamos el dinero en las cuentas de las Caimán y nos iríamos. Nunca me dijiste que ya había un acreedor en las Caimán con un gravamen de 60 millones. «No lo sabía», rugió de vuelta. «Disculpad». Mi voz cortó los gritos como una cuchilla de afeitar. Ambos giraron la cabeza para mirarme. Estaba de pie en lo alto de las escaleras, apoyada casualmente en la barandilla. No llevaba un jersey holgado y desaliñado. Llevaba una chaqueta negra entallada y vaqueros oscuros. Parecía sana, descansada y en absoluto control. Los ojos de Verónica se abrieron de par en par. Siempre me había visto como un obstáculo patético y afligido. Ahora me miraba con una súbita comprensión. «Elena». Verónica exhaló, sus ojos moviéndose entre Ricardo y yo. Entonces, una sonrisa viciosa y desesperada se extendió por su rostro. Creía que tenía un arma. Creía que podía hacer estallar la vida de Ricardo para salvar la suya. «Elena, necesitas saber la verdad», dijo Verónica, dando un paso hacia las escaleras. «Tu marido es un fraude. No te quiere. Llevamos 3 años acostándonos juntos. Planeábamos tomar la empresa de tu padre, llevarla a la bancarrota y huir juntos». Ricardo se puso blanco como un fantasma. «Cállate, Verónica. Cierra la boca». «¿Por qué debería?», rió histéricamente. «Te utilizó, Elena. Te odia. Divórciate de él. Recupera la empresa en el acuerdo y quítame al banco de encima. Tienes la sociedad patrimonial. Puedes pagarles». Se quedó allí, jadeando, esperando que mi mundo se derrumbara. Esperaba las lágrimas, los gritos, el desgarrador corazón roto de una esposa traicionada. La miré. Le miré a él. Luego empecé a aplaudir. Aplausos lentos, deliberados, que resonaban. El sonido llenó el vestíbulo, enfriando el aire. Bajé lentamente las escaleras. El pesado silencio de la casa
solo era roto por el golpe rítmico de mis botas en la madera. Llegué al último escalón y me detuve, a unos pocos metros de las 2 personas que me habían asesinado en otra vida. 3 años, reflexioné en voz alta, inclinando la cabeza. Eso es mucho sigilo. Moteles baratos. Reuniones por la tarde en la ciudad. Ricardo me miró fijamente, con la mandíbula floja. Elena, tú no estás sorprendida. Terminé por él. Sonreí. No era una sonrisa dulce. Era una sonrisa depredadora, con los dientes al descubierto. No, Ricardo, no estoy sorprendida. Sé lo vuestro, lo tuyo y lo de Verónica, desde antes de que mi padre muriera. Verónica dio un paso atrás, visiblemente desconcertada por mi calma. Si lo sabías, ¿por qué le dejaste tomar la empresa? ¿Por qué le diste la delegación? Porque, dije, caminando lentamente hacia Ricardo hasta que estuve a centímetros de su cara. Podía oler el miedo que irradiaba de él. Mi padre dejó una herencia muy complicada. Ese préstamo de 60 millones era una soga. Me habría arruinado. Habría consumido mi vida, drenado mi patrimonio y me habría dejado como un cascarón vacío. Extendí la mano y le di una palmadita en la mejilla a Ricardo. Se estremeció, pero no pudo apartar la vista de mis ojos. Querías ser el jefe con tantas ganas, Ricardo, susurré, mi voz cargada de oscura diversión. Eras tan codicioso, tan ansioso por robar lo que me pertenecía, que ni siquiera te molestaste en revisar el sótano en busca de monstruos antes de mudarte a la casa. No te di una empresa, te di una granada con la anilla ya quitada. Ricardo dejó de respirar. El peso aplastante de mi orquestación finalmente se derrumbó sobre él. Tú, balbuceó, con los ojos desorbitados por el horror. Tú sabías lo del préstamo de Apex. Me tendiste una trampa. Dejé que te la tendieras tú mismo, corregí suavemente. Yo solo te pasé la pluma. Tú fuiste quien firmó su vida. Tú fuiste quien cortó el mantenimiento y provocó el incumplimiento. Tú fuiste quien cometió fraude corporativo con tu pequeña amante. Me volví hacia Verónica. Parecía que se iba a desmayar. Y en cuanto a que tú le saques de apuros, le dije, mi voz volviéndose de hielo, buena suerte. Apex Holdings os va a despojar a ambos hasta el último cable de cobre de vuestras paredes. Cogí mi bolso de la consola. Caminé hacia la puerta principal, pasando por encima del bolso mojado de Verónica. Elena, gritó Ricardo, el pánico finalmente rompiendo sus cuerdas vocales. Se abalanzó hacia mí, cayendo de rodillas, agarrando el borde de mi chaqueta. Por favor, no puedes hacer esto. Soy tu marido. Se lo llevarán todo. Iré a la cárcel. Le miré. En mi vida pasada, él había estado de pie junto a mi cama de hospital, mirando su reloj, esperando a que mi corazón se parara para poder ir a encontrarse con Verónica. No sentí nada más que una paz absoluta y profunda. Dejaste de ser mi marido hace mucho tiempo, Ricardo, dije en voz baja. Le arranqué la tela de su agarre. Mi abogado te enviará los papeles del divorcio por la mañana. Que tengas una buena vida. Salí por la puerta y pisé la lluvia fresca y purificadora. No miré atrás. 6 meses después, el mazo cayó en el tribunal de lo mercantil, resonando con una pesada finalidad de madera. Me senté en la última fila de la sala, con una gabardina de color camel y gafas de sol oscuras. El tribunal olía a cera de limón y sudor rancio. En la mesa de los acusados estaba Ricardo. Parecía tener 50 años. Su pelo se había debilitado drásticamente, salpicado de canas ásperas. Llevaba un traje barato y mal ajustado porque sus piezas de lana a medida habían sido liquidadas. Se sentó encorvado sobre sus manos, temblando violentamente mientras firmaba los papeles finales de disolución. Verónica no estaba allí. Había llegado a un acuerdo 3 meses antes, testificando contra Ricardo en relación con los retrasos fraudulentos del seguro. Actualmente cumplía una condena de mínima seguridad por delitos económicos. Su carrera, destruida para siempre. Apex Holdings había ejecutado la hipoteca de Transportes Soler. La empresa como entidad corporativa estaba muerta. La enorme deuda se había tragado la sede, las cuentas de efectivo
y los bienes personales de Ricardo, sus cuentas bancarias, su jubilación, los coches, la casa, todo desaparecido. Pero una empresa de logística no son edificios y cuentas bancarias. Una empresa de logística son camiones, conductores y clientes. El tribunal finaliza oficialmente la liquidación de Transportes Soler, anunció el juez, su voz monótona a través del micrófono. Todos los activos físicos, incluida la flota nacional de vehículos y el software de rutas principal, han sido subastados con éxito al mejor postor para satisfacer al acreedor principal. Ricardo se llevó la cabeza a las manos. Estaba legalmente en bancarrota, enfrentándose a 2 cargos de fraude criminal, y completamente solo. Me levanté en silencio y salí por las pesadas puertas de madera hacia el brillante pasillo de mármol. Arturo Garcés me esperaba cerca de los ascensores. Sostenía un maletín de cuero y un contrato muy grueso y muy finalizado. «Está hecho», dijo Arturo, una rara sonrisa arrugando las comisuras de sus ojos. La subasta concluyó a las 9 de la mañana. «¿Y la oferta?», pregunté. «Calderilla, Elena», rió Arturo secamente. Apex Holdings solo quería quitarse la responsabilidad de encima. Aceptaron la oferta ciega de Vanguardia Logística S.L., sin pensárselo 2 veces. Le quité el contrato. Vanguardia Logística. Una nueva corporación completamente libre de deudas, financiada en su totalidad por mi patrimonio. Había recomprado la flota de mi padre. Había recomprado el software de rutas. Y ayer había vuelto a contratar a Tomás, el coordinador, como mi nuevo director de operaciones. Actualmente estaba recontratando a todos los antiguos conductores con un aumento salarial del 10%. La deuda había desaparecido. Los préstamos tóxicos en el extranjero se habían borrado en la bancarrota de Ricardo. El parásito había consumido el veneno, había muerto y había dejado al huésped completamente limpio. Las pesadas puertas del tribunal se abrieron. Ricardo salió, escoltado por su abogado de oficio. Levantó la vista y me vio de pie junto a los ascensores. Se detuvo. Sus ojos se movieron de mí a Arturo, y luego a la gruesa y cara carpeta legal en mis manos. Incluso, en su estado roto, su cerebro finalmente conectó los últimos puntos. Vio mi postura tranquila. Vio la expresión de suficiencia de Arturo. Vio que yo no había perdido ni una sola cosa en el fuego que él había provocado. «La compraste», susurró Ricardo, su voz quebrándose, resonando en el pasillo de mármol vacío. «La flota. La compraste en la administración concursal». Le miré. No sonreí. No me regodeé. Regodearse era para aficionados que necesitaban validación. Yo simplemente había sobrevivido, y al hacerlo, había ganado. «Compré los camiones de mi padre», declaré simplemente. «Transportes Soler está muerta. Vanguardia Logística se lanza el lunes. Me arruinaste», balbuceó, las lágrimas finalmente derramándose por sus mejillas huecas. «Destruiste deliberadamente mi vida». Entré en el ascensor abierto. Arturo me siguió, pulsando el botón del vestíbulo. Miré a Ricardo mientras las pesadas puertas de acero comenzaban a cerrarse. «No, Ricardo», dije, mi voz resonando con finalidad. «Solo te dejé gestionar las cuentas». Las puertas se cerraron, cortando su rostro, sus lágrimas y su existencia. Observé cómo se iluminaban los números de los pisos mientras descendíamos hacia la planta baja, hacia la calle, hacia el futuro. Respiré hondo. El aire nunca había sabido tan dulce.